Don Gustavo Petro Sierra, bienvenido. Gracias. Un placer tenerlo y agradecerle muchísimo porque en estos momentos tan difíciles para Colombia, con esta banda, el Clan del Golfo, tomándose 150 municipios a bala, apenas a 20 días de las elecciones, yo sé que no es fácil dar una entrevista de estas, especialmente una persona que significa tanto para el país como el padre, ni más ni menos que Gustavo Petro. Así que muchísimas gracias, don Gustavo. No lo hago con gusto, Pablo. ¿Cómo están viviendo ustedes estos días allá con estas noticias? Pues un poco de angustia. No está muy claro la finalidad del paro armado. Y llevan propiamente 5 días en paro armado y la fuerza pública no se ve. Si es que para los que nos están oyendo que no son de Colombia, aquí le estamos diciendo paro armado a que la banda de narcotraficantes y de paramilitares más grande del país se ha tomado 150 municipios a bala, está matando a la gente, quemando todo. Y parece, yo no sé, a usted qué le parece, pero a mí me parece que están intentando meterle miedo a la gente para que no salga a votar, ¿no? Porque las elecciones ya son dentro de poquitos días. ¿No será una de las No, Pablo. estrategias? Todo hace indicar que esa es una de las estrategias, Pablo. Seguramente para que la gente no salga a votar o aplazar las elecciones o suprimir las elecciones. No sabemos cuál es la finalidad exacta de ese paro. Es muy dudoso, por ejemplo, que llevan 5 días en paro y que la fuerza pública no haya salido a controlar eso. Bueno, pero yo no quiero que hablemos hoy de esa realidad tan terrible que está sucediendo en este momento en el país, sino que aprovechando, señor, que está usted ahí, pueda yo preguntarle a don Gustavo cómo fue la infancia de Gustavo Petro. Porque es que ese hijo que nos ha dado usted para Colombia es una de las personas que nos está devolviendo la esperanza que toda esta barbaridad puede cambiar. Cuénteme cómo fue la infancia de Gustavo Petro. Ciénaga de Oro, Córdoba. Allá nació y recién nacido me lo traje para Bogotá porque yo trabajaba en Bogotá. Fue niño travieso. Y como yo leía, él me veía leer y se hacía siempre al lado mío para leer. Y se acostumbró el hábito de leer. Y él tiene hasta método para leer. O sea, que travieso, pero le gustaba la Entonces, lectura. no tan travieso, pero le gustaba la lectura, sí. Sí, pero era bueno, hacía caso o no hacía caso. Sí, no, él era un niño obediente. ¿No? Le insinuaba las cosas y él las cumplía Muy bien. siempre. Y fue muy calmado. Y en esa época, además, como la juventud no tenía ni móviles ni cosas, la lectura era como la gran afición. Y más si tenían un papá intelectual como usted, pues qué buen ejemplo, ¿no? Para poder leer. Sí, eso. Y eso dice él, ¿no? Sí, hombre, ese hombre sabe Con- mucho, le cabe el país en la cabeza y yo creo que los colombianos que tenemos la suerte de oírle no solamente sus ponencias, sus entrevistas, sino realmente cuando, por ejemplo, le hacen entrevistas hablando de temas medioambientales o de cualquier tema histórico, vemos realmente que estamos ante una persona que tiene un nivel intelectual muy, muy, muy alto, ¿no? Pero una cosa que yo quisiera preguntarle a usted es, ¿de dónde le viene a él la sensibilidad social? sí, el hecho de que yo no haya sido político y nunca haya estado en esas lides, eh, eso no significa que uno sea indiferente a los problemas del país. Siempre he sido inquieto con los problemas del país. La mamá de él era una persona o es una persona eh, que le ha interesado siempre los problemas del país. Y además que su niñez estuvo, ¿cómo le digo yo? El país tenía muchas
muchos problemas de tipo político. Entonces hubo un hecho que yo creo que eso fue lo que lo marcó a él en 1970, que fueron unas elecciones en que participó el general Rojas Pinilla y participó el doctor Misael Pastrana Borrero. Eh, a las 12 de la noche iba ganando el general y al día siguiente amaneció ganando el doctor Pastrana Borrero. Entonces, eso agitó mucho a la ciudadanía y él vivió todo eso. Sí, porque ahí fue que se formó el M-19, ¿no? Precisamente por ese fraude electoral. Sí, posteriormente surgió el M-19, digamos, originado en ese hecho político de 1970. ¿Y cómo es que una familia de la costa termina en Zipaquirá? ¿Por qué se fueron ustedes para Zipaquirá? A ver, yo vine a Bogotá a estudiar, Pablo, pero me casé. Entonces tuve que buscar trabajo para sostener mi hogar. Y, y empecé trabajando como secretario habilitado de unos colegios, uno en Villeta, otro en Vergara y terminé en Zipaquirá. Y esa era la época del Estatuto de Seguridad, ¿no? Por allá por... Sí, exactamente. Pues a mí me tocó también entrar a la universidad y estudiar de noche. Después que yo salí de la universidad, entró Gustavo a la misma universidad. Y tenía el problema de no tengo sino tres hijos y todos tres estudiaban en la universidad. Uy. Y si no llegaban antes de las 7 de la noche, ya la preocupación era grande. Pero Eh, Gustavo, había mucha. recuérdenle a los jóvenes qué era lo que pasaba en esa época del Estatuto de Seguridad. ¿Qué era eso? Porque es que la gente joven no sabe qué era. Bueno, primero que se decretó el estado de sitio, eso era suspender todos los derechos. Y se dictó una serie de normas restringiendo la participación de las juventudes y de la ciudadanía en la calle, las manifestaciones. Se restringieron todos esos derechos de la ciudadanía y fuera de eso se establecieron sistemas casi como de tortura. Entonces, sí, había una persecución muy grande para la gente que era del M-19. ¿Y cómo es que resulta metido Petro en el M-19? ¿Cómo se enteran ustedes? Pues a ver, yo me vine a enterar después que él terminó su carrera, estuvo de concejal y de personero de Zipaquirá. Entonces, estando de personero, él hizo una concentración para anunciar su retiro de la personería y su ingreso al M-19. Ahí fue donde me enteré de A que él ustedes no formaba. sabían nada antes, No sabíamos absolutamente nada. pero tampoco se lo sospechaban, no se imaginaban que su hijo pudiera tomar ese camino, tomar esa Sí, decisión. indudablemente lo sospechamos por las reuniones que él tenía en la ciudad con sus amigos y eso nos obligó a vender la casa que teníamos en Zipaquirá y trasladarnos a otro municipio para sustraerlo, alejarlo un poco de esos amigos. Pero eso no surtió efecto. Entonces él siguió con sus amistades y siguió en sus actividades.
Entonces, él en esa época empezó a construir un barrio en Zipaquirá que llamó Bolívar 83. Es decir, construyó un barrio sin costarle nada al municipio, apenas la tierra que se ocupó, que fue en medio de dos faldas y con sus amigos, tenía amigos arquitectos, amigos ingenieros y entonces con sus amigos hicieron el barrio. Yo le cuento que yo estuve haciendo mi año internado en Zipaquirá, unos años después de eso. Y recuerdo la Sí, situación dura que se vivía en Zipaquirá y toda esa época sí, de represión todavía y el cariño también que se le tenía a Petro porque, entre otras cosas, ahí había muchísima pobreza, ¿no? sí. A ver, Pablo, Zipaquirá es una ciudad que se puede decir cabecera de varias regiones. La gente del occidente, de Boyacá, del sur de Santander, y la gente de Río Negro, de Dinamarca, toda esa gente confluye en Zipaquirá. Y había mucho, mm, como te digo, mucho desplazado. Entonces él con el barrio quiso solucionarle el problema a toda esa gente desplazada que deambulaban por las calles de Zipaquirá y entonces ya se presentaron hechos de atraco. Entonces él eso como que lo decidió a construir el barrio. ¿Y él cómo fue como estudiante? ¿Fue buen estudiante en la universidad? ¿Fue buen estudiante en el colegio? Sí, magnífico estudiante. Siempre, él, él era una persona de un alto rendimiento académico. Fue siempre, ocupó en primaria, en todos los cursos, ocupó el primer puesto, en secundaria lo mismo y en la universidad. Él estudió en el externado, donde yo estudié también. Entonces, por ser hijo de egresado, le daban un descuento del 30%, pero resulta que él, por obtener el mayor puntaje, lo exoneraban del pago de la matrícula. Ah, qué bueno. O sea, que era un gran Sí, estudiante. ¿Y es verdad que se sacó sí, señor. el número uno del ICFES, de la prueba que hace el gobierno colombiano a todos los bachilleres? Sí, Pablo, sí. Bueno, esos son palabras mayores, sacarse el número uno del ICFES, ¿no? ¿Y le Sí, gustaba la señor. rumba o no le gustaba la rumba? No, sabes que poco. Él poco, poco rumbero era. Sí, pero por ahí lo Sí. vemos de vez en cuando marcarse Ah, no. sus bailecitos, ¿no? Ahora después de viejo, es que le ha despertado el apetito de la rumba. Él baila vallenato, baila fandango. Sí, Y pues qué como bueno. la esposa también baila bien. Entonces, le ha aprendido a la esposa. Bueno, mire, buena influencia. Y así de joven, de Sí. bachiller y por ahí en el colegio y eso, ¿ayudaba en las cosas de la casa? ¿Era comedido? ¿Cómo te digo? Muy poco. Él vivía en su estudio y con en las reuniones con sus amigos, pero para la casa muy poco. Entonces ustedes se van de Zipaquirá, usted intentando que él se vaya con otros amigos para que no entre por ese mundo político, porque usted sabía por lo que estaba pasando Colombia y los peligros que corría Sí, su hijo, y él sigue y se mete, ¿no? ¿Cuál fue su sí, reacción señor. cuando a él lo detienen y lo meten en la cárcel? Pues Pablo, la verdad nosotros estábamos
en la costa. Y lo vine a saber al día siguiente. Entonces nos vinimos y ya lo tenían en la Modelo. Y bueno, ahí en la Modelo no sé cuántos meses estuvo. Lo trasladaron a Picaleña en el Tolima y, y después lo trasladaron a Zipaquirá, pero eso se formó un problema muy serio y tuvieron que regresarlo a La Picota. Y allí pagó la sanción de 2 años. Yo hay una cosa, don Gustavo, que siempre he dicho y es que de alguna manera Petro es como el Mandela colombiano. Un guerrillero que, al Sí, que el Estado tortura, encarcela y que lucha por la libertad y por los derechos de los colombianos y que el mismo Estado luego lo estigmatiza, ¿no? Pero esa imagen que ha tenido Mandela en la que han mostrado toda esa lucha épica no la ha tenido Petro, por el contrario, la derecha ha sido muy eficiente en señalar una y otra vez que pertenecía a un grupo guerrillero y no cuentan ni por sí, qué ni qué fue lo que pasó. ¿Qué opina usted de eso? la derecha se ha acostumbrado a difamar. La verdad es que, sobre todo en los últimos años, diga usted, en los últimos 15 a 16 años, la derecha ha obtenido todo el poder que hoy tiene esa base de la difamación, de la destrucción de los contrarios. Y aquí han aparecido unas fuerzas oscuras, por ejemplo, el paramilitarismo, eh, los narcotraficantes. Entonces parece ser que hay una asociación o una sociedad de paramilitares, narcotraficantes y aún la fuerza pública eh, en connivencia para atajar la gente que quiere un cambio de régimen en el país. Y que han sabido utilizar también no solo la fuerza, la violencia, el asesinato, sino la mentira, ¿no? Como han calumniado y han intentado difamar todo el tiempo a personas como Gustavo Petro, que al final la justicia le ha dado la razón en todo, ¿no? En lo del Transmilenio, en lo de la Sí, bolsa esa de plata, en todo. sí. Lo de la bolsa de plata, eh, como él nunca ha tenido plata, entonces son aportes de amigos que él recibía un amigo de él y se las llevaba. Eso, ese eran aportes de mucha gente y, y se las llevaba y naturalmente eh, no sé por qué uno de los amigos filmó en el momento que estaban contando la plata. Sí, lo que Gustavo me ha dicho es que ellos le sustrajeron esa información, eh, eh, ¿cómo le digo? Soterradamente al señor que tenía esa grabación. No fue que él la entregó, sino que se la robaron, se la Sí. sustrajeron del computador. Pero alguien sabía, y ahí el lazo está muy claro porque ese señor fue novio de la mamá de la senadora Paloma De Valencia, la que es una de las Paloma baluartes del Valencia. uribismo. Sí, señor. Y además ese día que sacó esa grabación, estaban callándole la boca precisamente a una de las grandes Con, ponencias de la claro, con oposición, ¿no? eso. Sí, sí, pero la verdad es que eran pequeños aportes de amigos. Sí. Ah, hay incluso un señor que a mí me invitó a almorzar a su casa y me contó que por una puerta entraba eh, Vargallera y por la otra entraba Gustavo. Entonces,
él indicando que él era amigo de ambos. Y ese señor fue uno de los que le hizo un aporte a la campaña de Gustavo. Eso lo tomó la derecha, la extrema derecha, como si hubiese sido dineros entregados por el narcotráfico, por bandas de, de dineros mal habidos, pues. Oiga, es que la extrema derecha no pierde oportunidad, ¿no? Mire, por ejemplo, la trampa No. esa que le hacen a Juan Fernando Petro, que se va con toda su buena voluntad, y yo lo conozco a él, yo he hablado con él varias veces, mucho Sí, antes, y se va con la ONG a la picota y se deja meter allá, que no sabía de esto nadie en la Colombia Humana ni Petro, y va y se deja meter allá en la boca del lobo y le hacen fotos y de todo con todos estos corruptos. No pierden oportunidad y sí. hacen todo tipo de entrapamientos precisamente para acabar con la imagen pública de Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que pasó con Juan Fernando Petro? A ver, él tiene una fundación y estaba haciendo un trabajo de esa fundación. Por eso tengo entendido que fue a la cárcel por eso y eso es lo que él me ha dicho, que fue a hablar con algunos detenidos o presos sobre la fundación. Claro, ahí estaba la trampa, ¿no? Y ahí aparecen los Moreno, aparecen el comisario de San Andrés, Sí, el Hosni, todos los corruptos, paramilitares, asesinos, había todo el mundo ahí. Y termina el país enterándose de una versión de que era que estaba Gustavo Petro intentando estaba pactar negociando la impunidad de todos estos zampones, ¿no? la impunidad de ellos y eso no es cierto. ¿Y qué me dice la última trampita que hicieron los de la derecha? Esa sí fue tremenda. Derogar la ley de garantías para poder repartir Ah, 5 billones de pesos en mermelada antes de las elecciones, ¿no? Con sí, la complicidad de la procuradora Margarita Cabello, que es ficha de Lochar. ¿Qué opina de esa sí. jugadita? No, pues esa jugada era la financiación de las campañas a Claro. todos los que aspiraban por esas corrientes. Entonces eso está claro. Sí, bueno, ahora la Corte Y Constitucional dice que es ilegal y todo eso, pero ya el daño está hecho, ya repartieron toda esa plata. claro, ya, pues, y los 72.000 del Ministerio de Mm. Comunicaciones. Entonces, eso era para financiar las campañas. Se roban el presupuesto descaradamente y nada pasa. No ha pasado nada con los 72.000 millones de pesos del Ministerio de Comunicaciones. No ha pasado nada con los sobrecostos de Reficar. No ha pasado nada con las coimas de Odebrecht. El Ejecutivo ha cooptado todos los demás poderes. Por ejemplo, duraron casi 6 meses para nombrar unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esperando a ver quiénes le garantizaban parcialidad al gobierno. Y todo está cooptado, todo. ¿Y qué me dice la registraduría? El fraude Ajá, tan miserable que se le ha hecho al pacto histórico en las legislativas, que posiblemente fue de 2 millones de votos, decimos nosotros que hemos calculado y que hemos hecho mucho trabajo con el tema del fraude. sí. Se han recuperado medio millón de votos, pero le robaron más de 1 millón de votos y eso son muchas curules, ¿no? Bueno, escuché al mismo registrador decir que habían recuperado 1 millón de votos, que no son 500, sino 1 millón. Y todavía no han concluido. Ese escrutinio no se ha concluido todavía. Bueno, y ya se vienen las presidenciales. Y para las presidenciales Sí. no han contratado ninguna auditoría nueva. Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Usted cree que sí se pueden ganar No esas tengo. elecciones? Sí, Gustavo tiene eh,
gran posibilidad de ganar las elecciones. Digamos que está doblando al segundo en, en, en tendencia de voto, está doblando al segundo. Y hay bastante probabilidad que Gustavo gane en la primera vuelta. Aprovecho esta ocasión para pedirle al pueblo colombiano que salga a votar en masa el día 29 de mayo y a votar, que salgan a votar temprano y en masa, porque hay que quitarles el poder a esta gente corrupta. Los invito a que se decidan a votar y a cambiar el régimen que tenemos, a cambiar todo ese régimen de corrupción que se sostiene con base en la violencia. La financiación la hace el narcotráfico y los robos que le hacen al presupuesto nacional. Y se están enriqueciendo de manera exorbitante a pesar de las necesidades del país. En Colombia hay regiones donde mueren niños de hambre. La propiedad está demasiado concentrada en el país. La tierra laborable está demasiado concentrada y son terrenos improductivos porque no los explotan, no siembran absolutamente nada, solo que ganan la plusvalía, el mayor valor en el tiempo. En Córdoba, por ejemplo, en el Valle del Sinú, que es una de las regiones más feraces de Colombia, hace unos años una hectárea de tierra valía 2 millones, 3 millones, 5 millones. Hoy están pidiendo 400 millones de pesos por cada hectárea. Y esas tierras, la mayoría están quedando en poder de unos pocos personajes, que muchas veces ni los vecinos saben quién es el dueño de la tierra. Pero el otro problemita que tenemos, don Gustavo, es que ahora resulta que el comandante del ejército se ha decidido a hacer política y le contesta trinos a su Sí, hijo y se pone a decir cosas y nos insinúa la posibilidad de un golpe militar si llega a ganar Gustavo sí. Petro. ¿Usted qué le parece eso? A ver, pues, eso yo lo he pensado y no es descabellado, porque eh, el grupo de políticos que tienen el poder, ellos le dan dádivas, le hacen dádivas al ejército para tenerlos en el bolsillo. Pero el ejército no todos están pensando igual. Hay una franja del ejército que no le camina a esas aventuras. Yo creo que la mayor parte de los que están en el ejército no son personas de dinero, de alto estado o de alta clase No, social, que se el beneficiarían de un soldado, país mucho más justo, mucho más democrático, de un país que sí, tuviese más oportunidades para ellos mismos, ¿no? Para sus hijos. sí. El soldado raso es un miembro del pueblo, del común, de gente pobre, eh, que lo llevan al ejército, pero ya le digo, parte de ese ejército no está de acuerdo con un golpe de Estado, no está de acuerdo con el grupo que los dirige.
Y otro problema que tenemos grave es que están dejando al país vacío, totalmente endeudado, quebrado, con lo cual Sí, incluso aunque Gustavo Petro gane, va a tener muy difícil, ¿no? Sacar adelante a Colombia, eso no va a ser sí, en un solo gobierno. eh, aquí hay una expresión que llaman la olla raspada. Eso es lo que están haciendo, dejar no solamente sin plata, sino con deudas. Eh, y lamentablemente muchos de esos dineros se han gastado en burocracia. El, ahorita prevalidos de la reforma, entre comillas, de la ley de garantía, suscribieron más de 600.000 contratos, más de 600.000 contratos. Eso fue como una lotería que, que, que se ganó la gente partidaria de ellos, los amigos de ellos. Esos son dineros que se desfilfarraron, que no tienen un destino concreto. Pero yo le digo una cosa, don Gustavo, si a pesar de todos esos 5 billones en mermelada, del comandante del ejército haciendo política, de toda la corrupción del narcotráfico, del clan del Golfo, si a pesar de todo eso Petro es presidente, yo creo que eso es un A milagrito. pesar de todo eso, sí, Pablo, es que la mayoría de la gente colombiana está asqueada de esto que nos rige. Están asqueados. Todos piden a grito. Yo me reúno con la gente y piden a grito un cambio. Cuando usted ve la historia violenta de Colombia, don Gustavo, y ve a figuras como Jorge Eliezer Gaitán, como a Luis Carlos Galán, como a Pizarro, que han intentado cambiar, entre muchos otros, que han intentado cambiar nuestra historia y no la han conseguido y han pagado con eso en la vida. ¿Qué Sí, piensa usted? ¿Qué piensa usted sí, respecto que a su puedes, hijo y a lo que puede suceder? sí. A ver, esa es la parte dolorosa, ¿no? Es la parte dolorosa e inquietante. Eh, Uno no puede dormir tranquilo. Yo incluso en estos días le dije que suspendiera las giras, que ya el trabajo estaba hecho. Y no, él necesita el contacto con la gente, los busca, pero, pero esa amenaza es latente, eso está allí. Y lo, de, lo del eje cafetero quizás es poco con relación a lo que están maquinando los enemigos. Dígale que se cuide, dígale que no salga, que faltan poquitos días, que la gente va a seguir Sí, llenando las plazas aunque él no vaya. Mire lo que pasó en el eje cafetero. Él no fue sí, y se llenó la plaza. y Y se se llenó llenó la la plaza. plaza porque la gente sabe que lo que tenemos que cuidar es el futuro. Esta historia Sí, no se puede volver a repetir en Colombia, de que una esperanza se asesine, ni de que se sí. ponga en peligro el futuro de millones de personas por los intereses de unos cuantos desalmados. Entonces Sí, dígale que a se eso me cuide, por favor. refería hace un rato, Pablo, cuando te dije que la gente lo está pidiendo. La gente quiere el cambio. Ese cambio yo creo que empezó desde que usted, cuando él era chiquito, le dio esa educación, lo puso a leer, lo apoyó, intentó mantenerlo a él no solamente seguro en su entorno familiar, sino que con el tiempo usted se dio cuenta que esa lucha que había emprendido su hijo era una lucha por Colombia, una lucha grande. Y ese Sí, sufrimiento de señor. padre que ha tenido usted todos estos años y que sigue teniendo, yo se lo quiero agradecer en nombre de todos los colombianos que no tienen la oportunidad de decírselo personalmente.
Bueno, Pablo, gracias. Muchísimas gracias, don Gustavo, y hasta Bueno, siempre. ojalá nos volvamos a ver. Muchas veces, y para celebrar que su hijo es presidente, sí señor. Bueno, bueno, Pablo, gracias, hasta luego.